Hola, esta es una nueva clase de comunicaciones ópticas, una nueva charla, una nueva conversación, un nuevo intercambio. Comunicaciones ópticas. Una vez vista la parte introductoria de sistemas de comunicaciones ópticos, volvamos a hablar un poco sobre la justificación. Hablemos un poco de por qué la justificación, aunque antes la habíamos ya hablado anteriormente. Em, Se habla aquí de saturación, una posible saturación de medios de mayor capacidad. Cuando hablamos de medios de mayor capacidad, podemos hablar de sistemas RF, sobre todo que tienen ese inconveniente de un espectro limitado. No nos olvidemos que ese es uno de los principales inconvenientes. El recurso natural, que es el aire, y de cuál es dueño el Estado, según la legislación, al menos ecuatoriana, hace que ese recurso sea limitado y se logre poder saturar, ¿sí? Aquí entra las comunicaciones ópticas como una tecnología de gran capacidad y de gran seguridad también. Crecimiento de necesidades cubiertas por cables coaxiales, necesidad de más amplificadores de señal. Habíamos hablado mucho del producto BL, el tema de separación de amplificadores, aumento de capacidad en radioenlaces, empleo de frecuencias más altas y mayor número de repetidores. Porque hablábamos justo del espectro, la saturación del espectro electromagnético. No olvidemos que existen frecuencias libres y frecuencias licenciadas. Y si hablamos de frecuencias libres, tenemos eh, frecuencias libres. Hablamos de la banda de 2.4 gigas y 5.7 gigas. Y algunas otras bandas más, como las bandas ISM y algunas otras. Pero el resto tienen la característica que necesitan ser licenciadas o concesionadas. Y en nuestro país, bueno, existen varios estamentos que se encargan de esa regulación. Mayor demanda de tráfico, porque las aplicaciones requieren cada vez más recursos. Video on demand, que consume mucho tráfico. Y ahora justamente en el 2020, cuando tenemos una pandemia en la cual se ha, se ha requerido mucho el uso de la infraestructura de telecomunicaciones para hacer teletrabajo, e-learning, e-learning. Uh, el que siempre ha estado presente también el entretenimiento, comercio electrónico. ¿Sí? Esto demandado demanda que los sistemas de comunicaciones estén cada vez más y más o tengan más capacidad, entre algunos, ¿no? Habíamos hablado de la luz como un soporte de información. Veíamos la capacidad que tiene la luz para, a través de sus fotones, poder albergar portadores ópticos que contienen información y que viajan a través de un núcleo de silicio, de vidrio. Intercambio de energía en una comunicación. El espectro que habíamos definido un poco ya lo que era es una clasificación de energía, una representación de energía, un ordenamiento en tiempo
y espacio. Representaciones de energía. Sí. Como parámetro de espacio tenemos la longitud de onda, que habíamos también, antes habíamos mencionado a lambda, cómo obtenerla, que era básicamente un producto entre C y F, donde C era la velocidad de luz y F la frecuencia de operación. Y el parámetro del tiempo también es la frecuencia. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de espectro y vemos en la imagen, tenemos varias situaciones que destacar en esta gráfica. Por ejemplo, esta parte del espectro tiene algunas divisiones, pero todas en esta gráfica al menos están orientadas hacia esto, este láser, ¿no? Todas tienen, miren, ¿dónde opera el láser y por qué? Porque no se olviden que el láser es la fuente de luz, es la fuente que genera los fotones para que pueda viajar la información. Y el láser va a determinar las ventanas de operación en las que trabaja la fibra o las comunicaciones ópticas. Sí, no la que trabaja la fibra, porque obviamente la fibra es un medio, nada más, pero el láser va a determinar esa frecuencia de operación, esas altas frecuencias de operación, los portadores ópticos. ¿Sí? Entonces tenemos una parte visible del espectro que está entre 400 nanómetros a 800 nanómetros. ¿Sí? Y aquí básicamente el espectro visible tiene que ver con la composición o la descomposición de la luz. No sé si recuerdan, hay una descomposición a través de un fenómeno del prisma que, bueno, se descompone la luz en varios componentes, valga la redundancia. En otras entregas lo veremos. Pero acá de destacar, bueno, un poco el ordenamiento, un espectro visible, un láser, miren, de más baja longitud de onda. Y lo que nos interesa, bueno, aquí, bueno, básicamente definimos la longitud de onda. Y acá lo que nos interesa es encontrar la región donde se encuentra o donde trabaja las comunicaciones. Y es básicamente en esta de aquí, parte de, no se olviden, las ventanas 850, 1310, 1550, 1625, si no recuerdo mal. Pero las tres ventanas son esas, 850, 1310, 1550. Y más o menos se encuentran en esta zona. ¿Sí? Obviamente acá también hay que, si nos vamos a un análisis más rígido del tema del láser, vemos que cada uno de estos láseres tiene una composición. Este es un diodo láser, un diodo o láser. Puede ser un LED o puede ser un láser. Y acá miren que la composición difiere de los componentes químicos. Tenemos argón, tenemos helio y neón, que va a ser diferente el comportamiento de un diodo láser que es un láser común, digamos. Estos láser de helio y neón se utilizan para hacer muchos experimentos y, y su frente de onda es diferente al diodo láser. El láser beam, el haz de luz que se desprende es diferente. Entonces, bueno, lo que nos interesa en este punto es entender que existe un ordenamiento de energía y que las comunicaciones ópticas, las ventanas se utilizan más o menos, están en esta región. ¿Sí? Otra figura de espectro, nuevamente, miren, acá tenemos en cambio el ordenamiento por frecuencias. En el anterior teníamos en longitud de ondas. Y tenemos, miren, frecuencias en el orden de 1 por 10 a la 18, 1 por 10 a la 16. Y tenemos la parte de infrarrojo, que es donde se ubican, miren, en esta parte justamente, las bandas SC y L, que es donde trabajan en láser.
para las comunicaciones ópticas. En la parte de acá tenemos microondas, ¿sí? Y el infrarrojo en las bandas SC y L es lo que nos va a interesar a nosotros, esta parte del espectro. Otra definición un poco más completa. Nuevamente, las ventanas de operación de las comunicaciones 850, 1300, 1310, 1550, y se encuentran en esta parte, miren, del espectro. ¿Sí? Este es un acercamiento, digamos, a la parte óptica, donde, bueno, tenemos la parte visible que habíamos dicho hace un rato, que no la tomamos en cuenta, pero esta parte de infrarrojos, sí. Y acá tenemos la longitud de onda, 8 micrómetros, 800 nanómetros, 1000, 1500, más o menos en esta parte. El infrarrojo de campo cercano. ¿Sí? Ahí es donde se centran las comunicaciones ópticas en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético para frecuencias luminosas se puede dividir en 3 bandas. El infrarrojo, banda de longitudes de onda de luz demasiado grandes para que puedan ser vistas por el ojo humano, esa es una característica. Visible, que son las que vemos en forma de colores, y las ultravioleta, demasiadas cortas también para ser vistas. Así que tanto las infrarrojas como las ultravioleta no pueden ser percibidas por el órgano del ojo nuestro. Acá tenemos la composición de esta luz visible en 7 componentes, básicamente, que son estos de acá. La descomposición de la luz, acá tenemos su longitud de onda medida en nanómetros, su frecuencia o la frecuencia que ocupa en el espectro y la cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, claramente tenemos que el espectro visible está entre 400 nanómetros a 800 nanómetros fuera de las comunicaciones, para que quede más clara esta parte de la explicación. El medio de propagación, ya habíamos hablado cuando hablamos de sistemas de comunicaciones ópticas, ya sean guiadas como no guiadas, diversos obstáculos. En este caso, estamos haciendo referencia a comunicaciones no guiadas, precipitaciones atmosféricas, y ahí tenemos varios fenómenos, lluvia, niebla, neblina y un par más, que impiden que la propagación de la luz de una manera exitosa, disminuyendo sobre todo bitrate en la comunicación. Turbulencia, la turbulencia óptica, y con niveles de tonación entre 1 y 100 dB por kilómetro, que es alta. Entonces es un campo amplio de investigación, el tema de la turbulencia atmosférica y el comportamiento que tiene, que básicamente, al igual que el comportamiento de la luz dentro de un tubo cilíndrico que vendría a ser la fibra, pues bueno, en la atmósfera también depende de ciertos factores. Entre ellos el índice de refracción, las variaciones de temperatura. ¿Sí? El colapso de medios no guiados, que depende de la atmósfera nuevamente. Luz como portador de más alta capacidad del universo, cumple con desarrollo de dispositivos. Para inyectar luz en las guías de ondas cilíndricas. ¿Sí? Y por el otro lado, hacer o extraer la luz. Bueno, esto es parte de transmisión y recepción, los conceptos, para que los tomen en cuenta. Y el perfeccionamiento de la guía de onda cilíndrica, que es la que permite ahora tener las comunicaciones ópticas a través de un cable de fibra.
Esto fue de manera inicial, ¿no? Con estos atenuaciones, pero obviamente ahora tenemos niveles muy por debajo de eso, en el orden de 0.2, como habíamos dicho. En 1970 se llega a valores de atenuación de 20, en 1980 límite teórico inferior de atenuación causado por dispersión Rayleigh, atenuación actual de 0.23 dB con el silicio dopado. Fuentes habíamos un poco mencionado, pero acá con más detalle, el diodos y el láser, y los detectores que bien pueden ser los PIN o los ADP. Un diagrama de un sistema de comunicación con fibra un poco más detallado. Antes habíamos hablado, acá vamos a conversar de unos de los conceptos que cada uno involucra, tanto en la parte de transmisión y parte de recepción. Entonces la composición que tienen ambos es básicamente la misma. En la parte del transmisor, bueno, tenemos la señal de entrada, que es una señal eléctrica, que luego va a convertirse en luz. Tenemos una interfaz de usuario analógico, digital. Habíamos hablado también en clases, en charlas anteriores de la digitalización de las señales. Convertidor para alimentación, convierte voltaje a corriente. La parte de modulación, que es eh, esto vendría a ser el acondicionamiento de la señal antes de viajar por este medio. ¿Sí? Interfaz de modulador a medio. Aquí tenemos un conector óptico y el proceso inverso en la parte del receptor. Vamos a verlo a detalle a continuación y los conceptos. Transmisor convierte una señal eléctrica a óptica, es la óptica, la parte de optoelectrónica que veníamos mencionando anteriormente. Y para eso, bueno, básicamente existen algunos mecanismos, pero sobre todo es claro, convertir una secuencia de bits en una conmutación de luz. ¿Sí? Y obviamente se genera a través de una fuente de luz. La interfaz de usuario es la conversión analógica a digital, es decir, se tiene un adaptador eléctrico entre los circuitos de Streisand y la fuente, y la interfaz compensa y adapta las impedancias y limita la amplitud de entrada de la señal. Convertidor por alimentación, como había dicho, convierte voltaje a corriente, y la fuente óptica, que puede ser un LED o un láser. Cuando hablemos de fuentes de luz, hablaremos de cada uno de ellos y las ventajas de uno sobre otro. La cantidad que emite la cantidad de luz emitida depende de la corriente de excitación, un poco para entender esta conversión, ¿no?, de voltaje a corriente y esta corriente de excitación. Y estos componentes se caracterizan por la región espectral en la que trabajan de forma eficiente. Ya habíamos dicho en qué región del espectro trabajan. ¿Quiénes determinan esto? Obviamente el diseño del láser, la composición química. Hemos visto que hay láser de diodo, que son los comunes generalmente, y otros que tienen cierta composición química de helio, de galio, de neón, que hacen que la respuesta sea diferente, sobre todo en el frente de onda. Cuando hablamos de frente de onda es la parte de cómo emite o cómo se compone el rayo, el láser beam, el haz de luz. Sí, generalmente esta región se encuentra en los 1300 y los 1500, yo diría que un poco más atrás incluso, pasando los 850, pero una de las frecuencias más usadas para operación de sistemas es la de 1300. ¿Sí? Existen muy buenos resultados con fuentes ópticas elaboradas por compuestos de, como habíamos dicho, arsenio, fósforo de indio, galio, que tienen una respuesta aceptable o muy buena entre 1300 y 1500. ¿Sí?
Esa es en la parte del transmisor. La potencia de transmisión es menor a -10 dBm para LED, y obviamente para el AC, aquí hay una diferencia ya importante en el tema de potencia de transmisión. El LED trabaja más o menos a -10 dBm y el AC a 10 dBm. Es una diferencia importante, que eso determinará el alcance finalmente de la... y ese producto ve el distanciamiento entre repetidores. La respuesta que tenga un sistema con láser va a ser de mucha mayor capacidad, mucho más alcance que la que tiene un LED. Acá vamos un diagrama de un transmisor de manera muy general. Tenemos una entrada óptica y acá se realizan varias fases de electrónica incluso, que las veremos más adelante: la conversión y la sincronización, la precodificación. No se olviden cuando trabajamos en retorno a cero, no retorno a cero, a la cual eh, se ve sometida el bit stream. ¿Sí? Todo esto se produce aquí, la fuente de luz y un modulador óptico. Cuando hablamos de moduladores ópticos existen varias tecnologías. Cuando hablemos de moduladores lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver incluso con el comportamiento de desfase de la señal, la parte mecánica de la señal, cómo se ve manipulada esta señal para que pueda viajar. Todo esto pasa aquí, ¿sí? En la modulación óptica, como les digo. Más adelante en las prácticas que haremos en el software también nos vamos a dar cuenta, vamos a tener un concepto más claro de toda esta parte de modulación, el bitstream, cómo lo genera, cómo se aplica este retorno a cero, no retorno a cero, aún en la parte eléctrica, ¿sí? La señal óptica se genera por la modulación de la portadora óptica, que genera esto, y es acoplada. Acoplador es un microlente que enfoca la señal óptica en el plano de entrada de una fibra óptica con la máxima eficiencia posible. Y ahí un poco ya empezamos a hablar de conceptos de geometría óptica, ¿sí? Porque mire, ya se habla de un acoplar o de un acoplador y de un lente o un microlente para enfocar la señal. Entonces hay una parte que se genera la señal, pero que también necesita ser acoplada hacia la cavidad cilíndrica. Y ese acople tiene que ser lo más preciso posible para no tener grandes pérdidas de luz. Ahí viene la parte de geometría. El acoplar la señal a través de un microlente o de algún otro dispositivo a una cavidad óptica, que en este caso es una fibra. Aparte, con la máxima eficiencia posible. Hablamos ya de potencias de lanzamiento, que es un parámetro muy importante en el diseño y que se mide de esta forma, ¿no? Bien, acoplador de luz al medio, es un elemento físico, puede ser una lente. Estos generalmente en la parte práctica, ¿dónde nos podemos encontrar? En los transceivers. Un transceiver es un transmisor-receptor, ¿sí? Y tienen elementos que acoplan. Y lo que hablamos es lo que hablamos justo hace unos segundos atrás. Acoplar la luz a través de un lente. Generalmente, como les digo, en transceivers. Ahora bien, en la parte de recepción, los conceptos son muy similares, pero obviamente tenemos una señal de llegada, en este caso óptica, que tiene que convertirse y tratarse para hacer una señal eléctrica y finalmente llegar a un destino con una decodificación, una demodulación, ¿sí? Entonces, uno de los primeros componentes en la recepción
es un dispositivo acoplador, muy importante, y el tema de la detección óptica. Acá teníamos dos elementos importantes. Uno es un diodo PIN, que es un diodo tipo PN intrínseco, o un fotodiodo avalancha, que es un APD, que es un Avalanche Photodiode. Esos dos tipos de componentes son los más comunes y obviamente cada uno tiene un comportamiento diferente y un desempeño diferente en los sistemas de comunicación óptica. Así que cuando veamos, cuando lleguemos a la parte de detección y recepción, pues veremos el comportamiento de cada uno de ellos. De un diodo PN intrínseco y un diodo de avalancha, un fotodiodo de avalancha, que también, y también tendremos por ahí una práctica para poder ver el desempeño de ambos. Bien, existen otros fotodetectores de silicio y germanio con buenas respuestas en 850. Pero los más comunes son estos dos, ¿no? Con los que al menos nosotros haremos prácticas. Un convertidor de corriente a voltaje, ¿no? Convierte de corriente a voltaje, que es la señal de salida, y un amplificador para alimentar la interfaz de usuario. Entonces, básicamente, la composición del receptor queda como algo general como un acoplador, un detector, un convertidor de corriente a voltaje para obtener la señal eléctrica y una interfaz de usuario hace una conversión nuevamente, ¿no? Analógica a digital. Este es un diagrama un poco más detallado de un receptor donde tenemos una llegada de señal óptica, ¿sí? Fotodetector que habíamos conversado de los dos tipos, un circuito electrónico de decisión, un demodulador, y acá un demodulador electrónico y uno eléctrico, ¿no? Consiste de un... ¿de qué consiste un receptor? Un acoplador, un fotodetector y un demodulador. El acoplador se enfoca en la señal óptica recibida sobre el fotodetector y los fotodiodos se usan como fotodetectores de manera general. El demodulador depende del formato de modulación empleado. Habíamos hablado de técnicas digitales como QAM, bueno, PSK, FSK, ASK. Requiere de técnicas de modulación heterodina y homodina. La mayoría de sistemas ópticos usan el esquema IMDD. Y habíamos hablado también ya antes del circuito de decisión, que tiene que ver también con la parte de codificación. Incluso es el mismo concepto para determinar en un receptor qué señal es un 1, qué señal es un 0. Son las reglas del juego que pondría el receptor, que tienen que ser configuradas, obviamente, ¿no? Con niveles de amplitud. Sí, por eso dice acá que depende de la amplitud de la señal eléctrica. Y su precisión depende de la relación señal al ruido de la señal eléctrica generada en el fotodetector. Esto es muy importante y que nos va a servir mucho. Y de hecho daremos una clase solamente de esta parte del ver, porque no se olviden que el bit error rate es una medida de desempeño de los sistemas, al igual que la relación señal al ruido y la relación señal al ruido óptica, que también es un parámetro para tomar en cuenta. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar. ¿Sí? Aquí si el desempeño se caracteriza, pero yo diría que es para evaluar ese desempeño. Con bit error rates, dicen por ejemplo, bueno, un bit error rate de 10 a la menos 6 significa que en 1.000.000 de bits únicamente tenemos error en un bit. ¿Cuál es el requerimiento óptico? Hablamos de 10 a la menos 9 o superior.
o sea, pongamos un ver mayor o igual a 10⁻⁹. Para que nuestro sistema esté funcionando y nuestro diagrama de ojo nos permita tener la menor cantidad de ruido posible en el diagrama y la apertura sea la óptima. Eso lo veremos más adelante. Como les digo, es una herramienta fundamental para saber el desempeño del sistema. Y pegado a esto, hay un Q-factor que desempeña la calidad, caracteriza la calidad. Otro concepto muy importante que se muestra acá es el de sensibilidad del receptor, y habíamos ya hablado en la tercera clase, que era la de umbral de recepción. ¿Qué es la sensibilidad del receptor? Es la potencia promedio mínima requerida para alcanzar este valor. Potencia promedio mínima. Es decir, voy a tratar de hacer una ejemplificación. Nuevamente, potencia de recepción. Acá nosotros vamos a tener un umbral que es la sensibilidad del receptor. Entonces la potencia mínima de la que habla para obtener un ver de 10⁻⁹ se centra aquí. Entonces si nosotros tenemos valores de potencia por debajo de esto, no vamos a cumplir con esto. Los niveles tienen que estar sobre ese valor, ubicados en esta parte. Sí, esa es la sensibilidad y eso tiene que ver con el ver, el Q-factor, que nos mide el desempeño de un sistema. El canal, ya habíamos hablado, tenemos un canal ideal que no existe, pero que se puede usar para modelamiento matemático al menos, que es un canal sin distorsión. Las pérdidas actualmente están en el orden de 0.2 dB por kilómetro. La potencia de óptica que se reduce solo en un 1% después de 100 kilómetros. Las pérdidas obviamente se deben tomar en cuenta en el diseño, en el presupuesto óptico. Este es un diagrama de un canal de fibra, netamente de un medio guiado, donde tenemos, bueno, una fuente emisora en un diodo láser trabajando en 1.48 micrómetros o 1480 nanómetros y 980 nanómetros, 0.98 micrómetros. Acá tenemos un detector, una señal de entrada en 1550 nanómetros. ¿Sí? Se mezclan a través de acopladores y sobre todo, bueno, acá es una parte muy importante que cuando hablábamos de los inicios habíamos hablado del tema de la aparición de los amplificadores y la gran evolución que le dio a los sistemas. Uno de los amplificadores más usados es el EDFA, que es el Interface Fiber Amplifier, y nos permite, obviamente, a grandes distancias poder recuperar la señal. ¿Sí? Eso de manera general en un canal. Y esa sería la primera parte de esta óptica geométrica que la vamos a ir desarrollando con más contenidos. Saludos.